tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La clase pasada lo que hicimos fue presentar el problema del que va a tratar el curso. En la clase de hoy vamos a empezar a tratar de abordar el problema y llegar a una lectura de esos textos que nos causaron cierta perplejidad en la primera clase. Hoy a lo que nos vamos a dedicar fundamentalmente es a esclarecer los términos básicos que figuran en la cuestión. La clase pasada vimos aparecer esos términos y cómo Pablo los aplica en ciertos textos, ¿no? Se trata precisamente del término ley, del término fe y del término justicia, fundamentalmente. Esos son los términos que nos van a ocupar el día de hoy. Pero en correlación con ellos, en última instancia, vamos a presentar también el término gracia. En realidad como una especie de conclusión en relación a los tres. Si ustedes se fijan en las hojas que esquematizan la clase, el número 1 de la clase se titula precisamente los términos y abarca las dos primeras hojas enteras y la mitad de la tercera, ¿no? O sea, de la hoja número 6. Pero ubicarse en los términos es nada más que un punto de partida. Es una condición necesaria, pero no suficiente para entender los textos de San Pablo. Porque ubicarse en los términos, ¿en qué consiste? En llegar a entender cuál es el contenido conceptual fundamental de estos términos en la tradición en la que se mueve San Pablo. Y esa tradición es fundamentalmente la tradición bíblica. En los contextos de la clase pasada presentamos eso, si ustedes recuerdan. Y dentro de los contextos de la mente o del pensamiento de Pablo aparecía la tradición bíblica. Y mencionamos también la tradición del judaísmo y la tradición helenística, o sea, la del mundo en el que él se mueve. Pero la tradición bíblica es la tradición fundamental. Es como la atmósfera en la que él respira mentalmente. Entonces, si no nos ubicamos en esa tradición, no podemos ni empezar a entender a San Pablo. Pero para terminar la clase vamos a mostrar que con eso no basta, que hay que ir un poco más allá, hay que agregar otros elementos. Por eso el segundo punto de la clase es el estilo mental de Pablo, que también habíamos planteado en la clase pasada como una dimensión necesaria a tener en cuenta en la exégesis de los textos paulinos. Pero el grueso de la clase, insisto, se va a dedicar a los términos. Y vamos a empezar con eso. El primero de todos es el término ley. Y con respecto al término ley, vamos a señalar 4 cosas, o 4 aspectos que hay que tener en cuenta para poder entender los textos de Pablo. Primero, es un término que tiene distintas significaciones en San Pablo. Es un término polisémico, con varios significados. En el punto A, yo he destacado 4 significados fundamentales. El primero es el significado que nos surge a nosotros inmediatamente en la mente cuando decimos ley. Es decir, norma, principio práctico. Ya se trate de una ley moral, ya se trate de una ley jurídicamente hablando. Se trata de una norma. Este sentido está en la mente de Pablo. Por ejemplo, lo veíamos la clase pasada, cuando dice que a los paganos que no tienen la Torá, o sea, la ley de Moisés, su conciencia les sirve de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que les sirve de norma, de principio práctico, de guía práctica para su vida, para su conducta. El segundo sentido fundamental es el de Torá. Por Torá lo que queremos decir es la ley mosaica, o sea, el régimen del Antiguo Testamento. Acá ya el significado no es ley en general, no se refiere a cualquier ley. Ley en Pablo vale en el segundo significado directamente y exclusivamente por la ley dada por Dios a su pueblo, al pueblo de la alianza, por la mediación de Moisés. Es en este sentido que ley de algún modo se contrapone a gracia, porque la ley representa el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, y la gracia el Nuevo Testamento. Pero San Pablo usa también el término en otro sentido, en tercer lugar,
que sería el de un determinado régimen o estado de cosas en la economía de la historia de la salvación. O sea, en el proceso de la historia de la salvación distinguimos fases, etapas, y Pablo, por analogía, usa la palabra ley para referirse no solo a la etapa de la ley en sentido estricto, o sea, a la etapa del Antiguo Testamento y de la ley mosaica, porque habla también en algunos de sus textos, por ejemplo, Gálatas 6.2, de la ley de Cristo. Ahí ya ley no es la ley de Moisés, es el estado de cosas que se inaugura por la acción salvífica de Jesucristo. Y si ustedes van al programa, fíjense que en la segunda oración, en Romanos 8.2, dice, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Ahí ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús hace alusión también a qué cosa? Al régimen salvífico introducido por la acción salvífica de Jesucristo. Es la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Expresión de alguna manera equivalente a la ley de Cristo de Gálatas 6. En cuarto lugar, tiene un sentido todavía más amplio, que podríamos definir como un estado de cosas real que está en la raíz de toda la existencia y la vida del hombre. No ya necesariamente con un significado salvífico, como en el caso anterior, sino una condición que en la totalidad de la realidad histórico-salvífica reviste la humanidad y que funda la totalidad de la existencia del hombre y del vivir humano. Y eso lo vemos reflejado también en el texto que está en el programa, cuando contrapone a la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús la ley del pecado y de la muerte. Fíjense que al hablar de ley del pecado y de la muerte, ley no está usado ni en el sentido de norma práctica que guía, ni en el sentido de la Torá mosaica, ni en el sentido de una determinada etapa de la historia de la salvación con alcance salvífico, ya sea la ley de la antigua alianza, ya sea la ley de Cristo, sino que está hablando de un estado de cosas que abarca la totalidad de la humanidad desde la raíz, desde la base, y llama a esa condición o a ese estado ley del pecado y de la muerte, contraponiéndolo a la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. De manera tal que en cada texto en que aparezca la palabra ley, lo primero que tenemos que pensar es en qué sentido preciso la está usando. Si es que cabe precisar el sentido. Porque puede ser que esté pensando en más de un sentido a la vez. Pero lo que tenemos que hacer es esforzarnos por entender en qué sentido está usando la palabra. Ese sería el primer aspecto al que hay que atender. Pero con eso no basta, porque además del significado básico que define la palabra o que define el uso del término, tenemos que atender que una idea, un concepto, forma parte, cuando pertenece a una cierta tradición espiritual, de una constelación de conceptos y por lo tanto entraña una serie de connotaciones, o sea, va ligado a otras ideas que a veces surgen espontáneamente como asociadas a esa idea principal y que otras veces son prácticamente inseparables de ella y hasta llevan a sinonimias con esos otros términos. Y eso es lo que pasa precisamente con el uso de ley y en particular cuando Pablo usa la ley en el segundo sentido, es decir, en el de Torá. Porque cuando Pablo dice Torá o ley, para referirse a la ley de la antigua alianza, ¿qué está pensando? Sí, piensa en la ley, los preceptos de la ley dados por Dios a su pueblo, en la alianza realizada por la mediación de Moisés, y nada más. Si nosotros tomamos el concepto de ley en todo el Antiguo Testamento, vemos que puede pensar en mucho más que eso. Y eso se verifica en muchos de los textos de Pablo. Por eso lo que he señalado en el punto B son una serie de conceptos correlativos al de ley que van asociados habitualmente al concepto de ley. En primer lugar, el concepto de amor a Dios. En Deuteronomio 6:4-9 tenemos la Shema. Escucha, Israel. El Señor tu Dios, el Señor es único.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En eso de alguna manera se cifra el sentido de la existencia de Israel. Y eso resume la ley. Porque a continuación de eso, ¿qué dice la Shemá? Que hay que aprenderse la ley y hay que llevarla siempre en la mente y en el corazón, porque es el sello de la alianza hecha con Dios. Pero la raíz de esa fidelidad a la ley, ¿cuál es? Es el amor a Dios. De manera tal que cuando se dice ley en la perspectiva del Antiguo Testamento, ley es inseparable del amor a Dios. En segundo lugar, va asociado al concepto de santidad. En capítulo 19 de Levíticos, como una introducción a un código de preceptos precisamente, la exhortación que dirige Moisés al pueblo para que cumplan los preceptos es: sed santos, porque vuestro Dios es santo. La santidad, en principio, en la tradición del Antiguo Testamento es un atributo exclusivo de Dios y hace alusión a su trascendencia radical y a su perfección infinita y única. Solo Él es santo. De modo que esa exhortación tiene una connotación sumamente audaz, porque está llamando al pueblo a aproximarse a Dios, a vivir junto a Dios, que siempre permanece trascendente porque es el santo, solo Él es el santo. Pero el pueblo está llamado de alguna manera a acercarse a esa santidad, a allegarse a ella. Y el medio para allegarse o para acercarse es vivir en la alianza. Y el sello de esa alianza es la ley. Un tercer concepto fundamental que va asociado a Torah es el de fidelidad. Esa fidelidad es fundamentalmente la fidelidad de Dios. De nuevo nos encontramos con un concepto que en el Antiguo Testamento hace alusión a un atributo divino. ¿Quién es fiel? No el hombre. El hombre, por su fragilidad o por la fragilidad de su condición de criatura, no es por definición ni por esencia fiel. Puede esforzarse por serlo, pero no es. El que es fiel es Dios. Dios es infaliblemente fiel. Es fiel siempre a su designio, a su don, a sus caminos, a su palabra, a su promesa. Y en el libro de Oseas vemos cómo la alianza entre Dios y el pueblo se mantiene y se funda en la fidelidad de Dios. Porque el pueblo, con sus reiteradas infidelidades, tiende a apartarse del vínculo de la alianza. Pero Dios conserva ese vínculo porque es fiel. Y trata de hacer del pueblo una esposa fiel. Porque la imagen que atraviesa todo el libro del profeta Oseas es la del esposo y la esposa, representando a Dios y a su pueblo. Una cuarta asociación fundamental de la ley es con la sabiduría y con la palabra. Esto se registra sobre todo en los libros sapienciales y en los salmos. Ahí tienen citados dos lugares fundamentales. Primero el libro 24 del Eclesiástico, que hace una asociación directa entre sabiduría de Dios, la sabiduría que está en Dios eternamente, que desciende al mundo para habitar entre los hombres, en el pueblo que Dios ha elegido. Ahí planta su morada entre los hombres, en el pueblo de Dios. Y esa sabiduría, dice luego el mismo capítulo 24 del Eclesiástico, es la ley de la alianza. O sea que la ley está asociada al concepto de sabiduría. Eso se podría malentender como un reducir la sabiduría a la ley, pero eso no es lo que dice el libro del Eclesiástico. En realidad lo que está haciendo es identificar dinámicamente el contenido esencial de la ley dada al pueblo con la sabiduría de Dios comunicada a los hombres. Esa es la idea. De modo que si realmente el pueblo se deja iluminar por la ley, puede vivir de la sabiduría de Dios. En quinto lugar, aparece allí el concepto de don de Dios, vinculado a la ley. La ley no es para el pueblo de Dios un hallazgo suyo, un logro suyo, algo que haya obtenido por sus méritos o por sus esfuerzos. Es un puro don de Dios. De manera que, fíjense, esto es interesante advertirlo,
Nosotros en la clase primera mostramos cómo en Pablo había textos que por un lado hablaban de una justicia retributiva, por otros hablaban de la gracia, y había una cierta oposición entre justicia por un lado y ley asociada a la justicia y la gracia por el otro. Pero si vamos al concepto de ley en el Antiguo Testamento, no hay oposición entre ley y don, y luego veremos gracia, porque la ley es entendida radicalmente como un don. La ley el pueblo la tiene como un don gratuito de Dios. Y eso lo destaca enfáticamente el Salmo 147. A ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer su voluntad. Es decir, solamente por un don de su infinita bondad ha querido comunicarle sus designios y sus mandatos, sus preceptos y sus caminos a Israel. Ese es un privilegio que tiene Israel. Y es un privilegio porque la ley es un don de Dios. Por último, en los libros proféticos, pero particularmente en algunos, aquí tienen una cita de Jeremías, aparece la idea de que la ley que se ha iniciado con la economía de la alianza está llamada a llegar a una plenitud que la trasciende. Es decir, no está cerrada sobre sí misma, implica un régimen incompleto. Eso ya está también en el Pentateuco, porque se anuncia en el libro de Deuteronomio otro profeta que se le dará al pueblo en el mismo plano de Moisés y superando a Moisés. De manera tal que lo que dice Jeremías en el capítulo 31 acerca de una ley superadora de la antigua ley está precisamente en la misma línea de lo que leíamos el otro día en San Pablo, de que con Jesucristo y con su gracia ha venido no una abolición de la ley, sino un fortalecimiento de la ley. Pero eso no lo podemos entender bien si no nos situamos en la perspectiva profética. Este texto sí lo voy a leer porque es fundamental o capital para entender esa idea de la planificación o del fortalecimiento de la ley en el Nuevo Testamento. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo haré alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, no como la alianza que hice con sus padres cuando tomándolos de la mano los saqué de la tierra de Egipto, pues ellos quebrantaron mi alianza y yo los rechacé, oráculo de Yahvé, porque esta será la alianza que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Yo pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñarse unos a otros ni los hermanos entre sí diciendo conoced a Yahvé, sino que todos me conocerán desde los pequeños a los grandes, oráculo de Yahvé, porque les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Este texto es fundamental por dos razones por lo menos. La primera, introduce con toda explicitud el concepto de una planificación de la ley en el sentido de que no será una ley meramente exterior, sino una ley interior escrita en los corazones. Y por eso también asociada a un conocimiento que significa una comunión de vida entre Dios y su pueblo. ¿Qué significa eso? No lo podemos entender sino a la luz del Nuevo Testamento, obviamente, es decir, desde la gracia de Cristo. Pero además, al anunciar esa plenitud o planificación de la ley que vendrá, el profeta está señalando que esa planificación va asociada al perdón de las iniquidades y al olvido de los pecados. Es decir, la planificación de la ley va unida a la salvación, al don salvífico. No viene la planificación de la ley para gente justa que no necesita perdón, sino que viene para gente necesitada de misericordia, porque la planificación de la ley va asociada al perdón para ese pueblo pecador que ha sido infiel a la alianza.
en el conjunto de la predicación profética a su vez es claro que ese don salvífico no se restringe al pueblo de Israel, sino que abarca también a los gentiles. Pero con esto vamos a dejar el punto B. Fíjense entonces, primero hay distintos sentidos en la palabra ley. Segundo, cuando Pablo dice ley, en su mente se suscitan toda una serie de contenidos, una constelación de ideas de las cuales asociadas a la ley, o entre las cuales asociadas a la ley van la idea de amor de Dios, de santidad, de fidelidad, de sabiduría, de don, y de una ley que está llamada a una plenitud ulterior en relación con la ley de Moisés. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que cuando Pablo usa la palabra ley, la está usando desde su fe en Cristo. Y por lo tanto el uso de la palabra atraviesa no directamente del Antiguo Testamento a su pensamiento, que eso también, porque él está formado en la economía de la Antigua Alianza, sino que también el uso que Jesucristo ha hecho de la palabra ley repercute en su mente constantemente. Acá me he limitado a poner 4 puntos de ese uso. En primer lugar, Mateo 11, 29. En ese versículo de Mateo se recoge una sentencia de Jesús que invita a los que le están oyendo a tomar sobre ellos su yugo, el yugo suyo, el yugo de Jesús, y aprender de él. Esa expresión de tomar el yugo o cargar el yugo era la que usaban ordinariamente los rabinos para referirse a la ley, precisamente. Es decir, cargar el yugo quiere decir recibir la ley. Pero Jesús los invita a hacerse cargo y a recibir no la ley de la alianza mosaica, sino su yugo, o sea, su ley. De ahí la justificación de expresiones en Pablo como la ley de Cristo. ¿Está claro? Cuando Pablo habla de la ley de Cristo, se está haciendo eco de las palabras en que Jesús habla de su propia ley. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, no está inventando una expresión que se le ocurre a él caprichosamente, sino que expresiones como esa en Pablo son un eco de la propia predicación de Jesucristo que él no ha oído directamente, pero que ha recibido de aquellos que sí la oyeron. En Mateo 5, 17 a 20, como parte del Sermón de la Montaña, tenemos otra idea que hemos visto claramente en San Pablo también expresada en la clase pasada. Porque Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla, a darle plenitud. Porque en verdad os digo que antes pasará en el cielo y la tierra que falte una jota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Si pues alguno descuidase uno de esos preceptos menores y enseñare así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos. Pero el que practicare y enseñare, éste será tenido por grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es un texto sumamente difícil. Lo único que yo quiero señalar aquí es que Jesucristo está hablando allí de que no hay por medio de la abrogación de la ley, sino que la ley es llevada a plenitud. Tampoco queda igual. Esa sería una idea inaplicable. Se trata, esa plenitud implica la superación. Ha venido a darle plenitud, a llevarla más allá, es decir, a cumplir eso que estaba anunciado en el profeta Jeremías, ¿no? La ley es llevada ahora a su plenitud.
por Él. Pero esa plenitud no implica en modo alguno desprecio de la ley. Habla de los mandamientos, de los preceptos de la ley y de la importancia de cumplirlos, ¿no? Si alguien despreciase la ley, sería tenido por último en el reino de los cielos, dice. Pero al final dice que la justicia de ellos a los que le habla tiene que superar la de los escribas y fariseos, o sea que habla de una justicia que no es la justicia de la antigua alianza, no es la justicia de la observancia rigurosa, estricta y minuciosa de los preceptos, pero es una justicia que no es menor sino mayor. Ahí apareció el término justicia en relación con la ley. Esto nos muestra que cuando Pablo está planteando esta temática, su mente no solo está arraigada en la tradición del Antiguo Testamento y en toda la constelación de conceptos que asocia esa tradición a la idea de ley, sino también en la misma palabra de Jesucristo. Los otros dos textos que están citados se refieren, obviamente, el primero al mandamiento primero del cual pende toda la ley y los profetas. Es decir, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso, dice Jesús, pende toda la ley y los profetas. Ese tema no solo es recogido por San Pablo, sino que además la Epístola a los Romanos lo desarrolla amplísimamente, pero a eso le vamos a dedicar una clase entera al final del curso, así que en eso por ahora no me voy a detener. Pero con relación a ese mismo mandamiento fundante de toda la ley y los profetas, porque es de donde todo pende, todo depende de eso, hay un mandamiento nuevo que registra el Evangelio de Juan, que muestra radicalmente la trascendencia con respecto a la antigua alianza, porque esa idea de que toda la ley se resume en el amor a Dios por sobre todo, y en el amor al prójimo derivado de ese amor a Dios, esa idea ya estaba en el Deuteronomio, lo hemos hecho alusión a Deuteronomio 6, 4 al 9, ¿verdad? Es una idea que ya está en el Antiguo Testamento y que está expresada enfáticamente por Jesucristo, pero la novedad profunda está en que Jesús les da un mandamiento nuevo a los suyos, que es amarse los unos a los otros como Él los ha amado. Es decir, introduce el mandamiento de amar como ama Él. Ya no se trata de amar a Dios, sino se trata de un amor que es el amor con que Dios nos ama y que nosotros a su vez tenemos que tener entre nosotros. Y ese es precisamente el tema del amor cristiano, o sea, del ágape divino, que será, insisto, tema de la última clase de este curso. Pero que está indisociablemente ligado a la ley. Si se separa la ley, en el sentido de Pablo, de esa idea o de esta temática, se la distorsiona absolutamente. Hasta aquí lo que he tratado de mostrar son las tres dimensiones fundamentales que hay que tener en cuenta positivamente para entender el concepto de ley en Pablo y los usos del término ley en Pablo. Pero además hay que tener en cuenta otro contexto, que es un contexto polémico, que también tiene un trasfondo evangélico y que en Pablo repercute de una manera particular. Porque cuando Jesús habla de la ley en los evangelios, muchas de las alusiones que hace es en relación a cómo malinterpretan la ley algunos judíos de su tiempo. Es decir, habla de la ley en un sentido crítico, pero no de la ley sin más, como dice aquí. No he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Ese es el concepto tomado pacíficamente. Pero en otros contextos Jesucristo establece una polémica con las deformaciones de la ley. Es decir, con un legalismo que se aparta del espíritu de la ley y del Antiguo Testamento. Ahora, Pablo también está afectado por esta problemática, no solo porque la recoge de la predicación de Jesucristo, sino porque él mismo ha sido, como dice él, fariseo, hijo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, de manera tal que el modo de entender la ley en la tradición del Antiguo Testamento y el modo de ser entendido por algunos judíos de la época de Jesús que desfiguraban la inteligencia de la ley y el modo de relacionarse con la ley está presente en el espíritu de Pablo de modo profundísimo. Hace a lo más hondo de su propio itinerario personal, porque de hecho él ha sido llamado
a servir a Cristo a partir de su condición, como dice él también, de perseguidor, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también las deformaciones de la Torá. Porque a veces cuando Pablo usa la palabra ley, la usa en el sentido de ley no la auténtica, sino la deformada. No lo aclara, pero si uno lee el contexto, es claro que se está refiriendo no a la ley en el sentido auténtico de la ley, sino a la ley malentendida o malinterpretada. Por eso hay que tener en cuenta las dimensiones básicas de esa deformación con respecto a la Torá. Una primera deformación fundamental denunciada por Cristo es lo que podríamos llamar el olvido de la miseria del hombre, causado por la idea o por la satisfacción de ser cumplidor de la ley. Es decir, el judío piadoso que cumplía la ley podía caer con cierta facilidad en la ilusión de que él ya no era pecador y que ya no tenía miseria alguna que le tuviese que ser perdonada. Eso mismo nos puede pasar a nosotros también. Si cumplimos con los mandamientos, si cumplimos con lo que Dios nos pide, entonces ya no somos pecadores, ya no somos miserables, ya estamos íntegros y podemos estar satisfechos de nosotros mismos. Ese olvido de la miseria es enérgicamente condenado por Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. Porque de los dos que van a orar al templo, el que sale justificado, dice el texto del Evangelio de Lucas, el que salió justificado fue el que estuvo todo el tiempo pidiendo perdón, que era el publicano. O sea, el que no respetaba los preceptos minuciosos de la ley como lo seguían los fariseos. El fariseo dio gracias a Dios, le dio gracias porque le permitía cumplir la ley. No es que solamente se apoyaba en sí mismo para cumplir la ley, tenía idea de que cumplía la ley porque Dios se lo concedía. Pero estaba satisfecho consigo mismo, ese era el problema. Es decir, estaba olvidado de su miseria y por lo tanto no necesitado de perdón alguno. Esa es una primera deformación de la ley. La ley no implica eso. Si desde ahí nosotros pensamos lo que decía Pablo acerca de que el cumplimiento de la ley no salva a nadie, la cosa adquiere un cariz bastante claro, ¿no? Nadie se salva por cumplir los preceptos de la ley. Porque aún cumpliendo los preceptos de la ley, el hombre sigue siendo un ser humano mísero y pecador. Una segunda deformación es el formalismo vaciador, que tiene a su vez distintos aspectos. Yo ahí he señalado dos nada más. Uno, el exteriorismo, es decir, cumplir exteriormente. Las dos citas, y el otro la indocilidad. Las dos citas están tomadas del capítulo 23 de Mateo, que tiene una larga sección que es un conjunto de reproches a los fariseos. Uno de esos reproches es expresado con enérgico lenguaje: por fuera cumple los mandamientos, pero por dentro están llenos de podredumbre, son sepulcros blanqueados, ¿no? El otro se refiere a que son los hijos de aquellos que han matado a los profetas. Ahí ya el cumplimiento de la ley se relaciona con otra cosa. Yo había dicho que uno de los conceptos de los que se asocia a la ley es el de palabra, ¿no? Eso no lo comenté, lo pasé por alto al mencionarlo. Comenté sí la relación con sabiduría en Eclesiástico, pero no la relación con la palabra en el Salmo 119. Pero ahora es necesario que lo recuerde esto, porque pertenecer a la ley de Dios es estar a la escucha de la palabra de Dios, porque la ley es parte de la palabra de Dios. Digo parte porque evidentemente para el testimonio del Antiguo Testamento la palabra de Dios es más amplia que la ley de Dios. Primero porque es anterior a la ley de Dios. Como Pablo lo dice enfáticamente en la Epístola a los Romanos. La promesa dada a Abraham es anterior a la ley. Y abre la posibilidad de la ley y funda la ley. Y antes de eso la palabra de Dios ha creado el cielo y la tierra. De manera tal que la palabra de Dios es mucho más amplia. Es la palabra creadora, la palabra que da vida y da origen a todo. Incluido el pueblo, que nace de la palabra. Y parte de esa palabra es la ley. Pero oír la ley es oír la palabra. Si alguien cumple los preceptos de la ley, pero
es incapaz de oír la palabra de Dios, ese cumple formalmente la ley, pero no profundamente, porque no la oye como palabra de Dios, ni como parte de la palabra de Dios. De ahí la recriminación que les hace Jesús a los fariseos en el sentido de no recibir a los profetas. Es decir, son los hijos de los que han perseguido y matado a los profetas, hijos auténticos, les dice, porque se están oponiendo a él, que no es un profeta, sino la palabra de Dios hecha hombre. Y a esa palabra viva no la oyen, no son capaces de oírla, pero se cierran sobre su cumplimiento de los preceptos de la ley. Esa idea la podemos complementar con lo que hemos puesto allí como cumplimentismo de la ley. Es decir, la idea de que la ley es fundamentalmente algo para cumplir. El texto que está citado aquí, Mateo 12, 9, 12, es una de las cuestiones del sábado. Porque lo que le plantean es si es lícito curar en sábado. Así como le habían planteado también si era lícito que los discípulos recogiesen espigas en sábado. Y Jesús les dice, ¿quién de vosotros teniendo una oveja que cae en un pozo en día de sábado no la toma y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Lícito es, por tanto, hacer bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió sana como la otra. Los fariseos saliendo se reunieron en consejo contra él para ver cómo perderlo. ¿Qué sería esto del cumplimentismo? Sería la idea de, que está asociado al formalismo, obviamente, de que lo que importa es cumplir, perdiendo el sentido del precepto. Es decir, se cumple con una obra que es correlativa al precepto, pero se olvida la raíz y el origen del precepto mismo. Esto mismo está dicho en otra réplica que hace Jesús a los fariseos, diciéndoles que se acuerdan del diezmo, de la menta y del anís, pero se olvidan de la misericordia y del juicio. Ese texto es importantísimo también para entender nuestro tema, y parece que tiene un eco profundo en San Pablo mismo. ¿Por qué? Porque ellos se acuerdan de ¿qué? De unos preceptos que en el fondo no son parte directa de la ley mosaica, sino que están deducidos de ella, en el mejor de los casos, por la tradición rabínica, pero se olvidan del fundamento de la ley, porque la ley es una expresión ¿de qué? De la justicia de Dios y de la misericordia de Dios inseparablemente. En la asociación que hay en ese logion, en ese dicho de Jesucristo, entre esos dos términos, hay de alguna manera una síntesis del tema que Pablo aborda en la Epístola a los Romanos, porque les dice Jesús que se olvidan de la misericordia y del juicio justo. La palabra griega ahí no es justicia, sino la palabra crisis, que significa en griego el juicio, y que en el griego bíblico de los 70 es el juicio de Dios, como juicio justo. Entonces se olvidan del juicio justo y de la misericordia, y las dos cosas están unidas en la misma expresión, forman parte de lo mismo, apuntando a la idea de que en Dios la justicia y la misericordia son inseparables, son indisociables, y que el que se olvida de eso no puede realmente vivir de la ley de Dios, aunque cumpla los minuciosos preceptos asociados a la ley. Por último, la consecuencia de toda esta deformación del espíritu legalista sería la apropiación de la ley, es decir, el adueñarse el pueblo o el hombre piadoso de la ley como si la ley fuese suya. Al cumplirla, la ley de alguna manera me pertenece. Me pertenece en el sentido de que en lugar de ser yo un deudor de Dios porque me ha regalado la ley, yo paso a ser una especie de acreedor de Dios porque cumplo con la ley. Ese espíritu de apropiación
cierra toda posibilidad de, no solo de planificación de la ley, sino de aprender de la ley lo que, según la epístola a los Romanos, como veremos en la clase próxima, Pablo dice que Dios quería que aprendiese el pueblo con la ley, es decir, su propia condición de pueblo pecador, porque la ley era un pedagogo que los conducía hacia Cristo. Pero si la ley es la razón de su satisfacción y de su perfección ya lograda, la ley se transforma para ellos en lo contrario de aquello para lo cual les ha sido dada. Es decir, les ha sido dada para que reconozcan su fragilidad y sus límites, reconociéndose pecadores porque difícilmente pueden cumplir con la ley y en algún momento la transgreden. Pero la ley tomada en serio, no a los preceptos meramente humanos que tratan de encubrir el fondo de la ley. Eso de nuevo también nos puede pasar fácilmente a nosotros, porque una cosa es cumplir con preceptos humanamente establecidos que son generalmente al alcance del hombre, porque nosotros establecemos preceptos ordinariamente que podemos cumplir, aunque los derivemos de los mandamientos, ¿no? Y otra cosa es cumplir con la voluntad de Dios entendida profundamente, realmente. Es decir, abrirse a lo que dice la palabra de Dios. Si la ley no es un instrumento para abrirse a la totalidad de la palabra de Dios y a esa santidad de Dios que le muestra al hombre su propia finitud y su propia dependencia e imperfección, la ley deja de ser el pedagogo que los conduce a Cristo, como dice Pablo en Romanos, y se transforma en una especie de prisión que ellos mismos se han forjado, que los encierra en su propia autosatisfacción, ya sea individual, ya sea nacional. Por eso puse ahí también por soberbia nacional. Es decir, se apropian de la ley por cumplimiento, yo la cumplo, entonces la ley de alguna manera es mía, o por soberbia nacionalista, porque la ley es el orgullo del pueblo y nada puede ser superior a aquello que distingue al pueblo de los otros pueblos. Muy bien. El segundo término fundamental es el término fe. La fe de la que habla Pablo es obviamente, en general, la fe en Cristo. Pero el mismo Pablo reconoce en esa fe en Cristo un antecedente en el Antiguo Testamento. Ese es un tema que desarrolla en Romanos. Es decir, antes de la ley está la fe. Y esa fe a la que alude Pablo es la fe de Abraham. Con eso Pablo recoge un tema del Antiguo Testamento y de la reflexión rabínica. Por eso, para empezar con el tema de la fe, en el punto A tendríamos la fe en el Antiguo Testamento, empezando por la figura de Abraham como padre de los creyentes. Abraham es el padre de los creyentes y es el modelo de la fe. A él se dirige la promesa y la vocación de Dios, y él es modelo de fe. Y es interesante advertir lo que implica el concepto de fe, ya ligándolo a la figura de Abraham. Primero que nada, en Génesis 12, 1 al 8, lo que tenemos es la vocación de Abraham, ¿no? Abraham cree ¿en qué sentido? En que oye la palabra de Dios y se entrega a ella. Es decir, da su vida a lo que la palabra de Dios le señala. Dios le dice que salga de su tierra y de la casa de sus padres, y Abraham lo hace. Y esa es la fe de Abraham. Es decir, la fe implica un dinamismo de respuesta de toda la existencia del hombre a la vocación con que Dios lo llama. Por eso hay que tener en cuenta que cuando Pablo dice fe, no se está refiriendo a una fe disociada de la vida o disociada del obrar. Nunca. Por más que él hable en algunos textos en Romanos, especialmente como leíamos la clase pasada, de la fe independientemente de las obras de la ley. Pero fe independientemente de las obras de la ley quiere decir fe independiente de cualquier obrar, o de la vida entera, o de cómo se obre en correspondencia con la fe. Ciertamente que no. Hay que entender qué quiere decir ahí las obras de la ley. La fe independientemente de las obras de la ley podrá referirse a la fe independientemente de las obras especificativas de la Torá, de la Antigua Alianza, y probablemente, pero eso lo tenemos que ver luego en los textos. Lo que tenemos que advertir es que el concepto de fe implica no solamente el creer, sino también el
entregar la vida según ese creer. Y eso está claro en Abraham. Fíjense que las otras citas hacen alusión precisamente a esa situación, porque en el capítulo 15 del Génesis, eso lo voy a leer. Donde se narra una de las alianzas, ¿no?, de Yahvé con Abraham. Lo que dice el versículo 6 es: y creyó Abraham a Yahvé y le fue reputado por justicia. Versículo que Pablo cita en Romanos y comenta ampliamente como un principio que sirve para oponerse a la idea de que la justicia viene por las obras de la ley, precisamente porque Abraham no tenía la Torá, que es dada recién a partir de la alianza mosaica, y sin embargo es justificado, es considerado justo por su fe. Es decir, la fe le es reputada como justicia, le es tomada en cuenta, que le es anotada a su favor como justicia, o le es computada por justicia. Pero ahora insisto en lo que dije antes: esa fe es una fe que implica no solo la apertura a la palabra de Dios que lo llama, sino además la respuesta de Abraham a esa palabra, ¿no?, con fidelidad. Eso lo tenemos en los dos capítulos siguientes que están citados allí. El 18, que hace alusión precisamente más bien al aspecto del creer contra toda esperanza, porque en el 18 lo que tenemos es el anuncio de que le hacen los 3 varones que lo visitan en el Sinar de Mamre, que al cabo de un año tendrá un hijo. A pesar de ser un anciano y de ser su mujer vieja, tendrá un hijo. Y creyó. El 22 hace alusión al otro aspecto, a la capacidad de entrega, porque el 22 es el sacrificio de Isaac. Y finalmente Dios le dice que no lo sacrifique, porque ya ha visto su disposición a cumplir con su voluntad, ¿verdad? Es decir, ahí la fe se manifiesta en el otro aspecto, en el aspecto de fe como entrega de la propia existencia y de todo bien que uno posea, reconociendo que viene de Dios y se le debe a Dios. Pero ya en la figura de Abraham como padre de los creyentes, la fe aparece como una realidad compleja. Eso es lo que hay que advertir, que no se puede reducir nunca a una fe que consista meramente en dar crédito a, o que consista simplemente en asentir con la inteligencia cierta verdad que es recibida por cierta comunicación de alguien, en este caso de Dios. Que eso se le debe a Dios no cabe la menor duda. Es decir, si Dios se revela, es la plenitud de nuestro sentimiento intelectual lo que le debemos, y esa es la raíz de la fe y del hábito de fe. Pero la fe en el concepto bíblico no se limita a eso, y la figura de Abraham sirve para recordar esto. Yo voy a tratar de resumir, de pasar muy rápido todo esto que sigue, porque si no, no voy a llegar al final de la clase. Y además esto es como una introducción a lo que tenemos que ver en las próximas. Dentro del mismo Antiguo Testamento tenemos 2 aspectos también fundamentales de la fe, añadidos a la figura de Abraham como modelo de creyente. Primero, la predicación profética ante la infidelidad del pueblo cuando experimenta dificultades. El pueblo a lo largo de su historia tiene dificultades, conflictos, luchas, derrotas. Se ve amenazado por otros pueblos, se ve sujeto a otros pueblos. Y eso genera la desazón, la angustia. Y los profetas le recriminan al pueblo la falta de fe. Es decir, la fe en la perspectiva bíblica es algo que debe ser mantenido a lo largo de toda la existencia del pueblo y del miembro del pueblo,
a pesar de los fracasos, de las dificultades, de las pruebas, que son precisamente en la perspectiva bíblica las ocasiones en que se manifiesta la fe. Y el otro aspecto fundamental es que la fe es requerida en relación con los bienes futuros prometidos, también en la predicación profética. Es decir, ahí hay una serie de textos citados, donde los profetas hablan de la necesidad de la fe en los miembros del pueblo en relación con los bienes que Dios les promete. Es esa fe de Abraham en la promesa que debe ser mantenida y conservada por el pueblo hasta el cumplimiento de la promesa. Entre los textos que están citados ahí hay uno que voy a leer, que es el texto de Habacuc, porque también lo cita Pablo en la Epístola de los Romanos, de modo muy significativo. Se trata del capítulo 2 del profeta Habacuc. Dice, del 1 al 4, yo estaré de pie en mi puesto de guardia, en pie permaneceré sobre la fortaleza, y me mantendré alerta a ver qué nos dice y qué responde a mi querella. Yahvé me respondió diciendo, escribe la visión y grábala en tabletas, de modo que pueda leerse de corrido, porque la visión es para tiempo fijado, y ciertamente ha de realizarse sin falta. Espérala, que ciertamente llegará, no faltará. He aquí que sucumbe el que no tiene alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Esta traducción sigue literalmente la versión hebrea masorética. San Pablo nos cita así. El final del versículo 4 es acá, mas el justo por su fidelidad vivirá. Y San Pablo cita, el justo vive de la fe. Esa es la lectura de la versión griega de los 70, que es la que San Pablo cita. Hay una diferencia de matiz, porque en un caso se trata de la fidelidad por la cual vivirá. En otro caso se trata de la fe de la que el justo vive. La lectura de Pablo sigue exactamente la versión de los 70. Es decir, acá se nos plantea el problema de si la lectura que hace la versión griega de los 70 es más fiel al texto hebreo original que la conservada por la lectura masorética o no, pero el hecho es que Pablo cita según la versión de los 70. Y el concepto que él quiere establecer ahí es precisamente que es de la fe que viene la vida, no del cumplimiento de la ley, sino que la raíz, la base de la vida verdadera es la fe. Y por eso cita el versículo. No se refiere a una fidelidad que nos mantiene constantes hasta que llega el cumplimiento de la promesa, sino que San Pablo la idea que quiere dar es que la fe es la raíz de toda la vida sobrenatural, o sea, de la vida divina, o de la participación de la gracia de Dios. Muy bien, eso con respecto al Antiguo Testamento, pero a esto hay que agregar tres cosas más para llegar a Pablo, ¿no? En primer lugar, la fe tal cual aparece en la predicación de nuestro Señor Jesucristo registrada en los Evangelios. Jesucristo pide fe para sí, ahí tenemos la raíz de la fe cristiana, es decir, creer en Cristo, ¿no? En segundo lugar, esa fe requerida por Cristo para los que le siguen, para los que se adhieren a Él y son llamados a seguirlo, es la fe de la Iglesia, ¿no? Cada uno de estos temas, obvio, no lo voy a desarrollar ahora, ¿no? La fe de la Iglesia que aparece en correlación con la vocación de Pablo, porque Pablo es llamado a creer según la fe de la Iglesia. Esa fe de la Iglesia es la fe en Cristo resucitado, es decir, en el misterio pascual de Cristo. Y eso es lo que se refleja en las epístolas de Pablo, porque cuando Pablo habla de fe, primordialmente, ¿de qué fe está hablando? Cuando dice la fe en su sentido pleno, habla de la fe de la Iglesia, es decir, de la fe que los cristianos reciben y viven en la Iglesia, la fe de los bautizados. Y hay dos aspectos centrales en ese concepto paulino de fe. Primero, el objeto de esa fe es el Evangelio o el misterio de Cristo. Esto es un tema que ya introdujimos en la lectura de la clase pasada, recordarán, en el texto de la salud inicial de la epístola, y al que tenemos que volver también en la quinta clase, que trata precisamente de la gracia y el misterio.
Pero además Pablo enfatiza el dinamismo de la fe, eso que ya dije en relación con Abraham. Es decir, en las epístolas de Pablo vemos ese concepto de fe como una fe dinámica, una fe que se manifiesta en las obras. Quizá la fórmula más clara a ese respecto, la más contundente si se quiere, como expresión de ese concepto, es la de Gálatas 5, 6, que dice así, y es un texto paralelo a otro que leímos en la clase pasada. Pues en Cristo Jesús ni vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe que actúa por la caridad. Es decir, la fe en el concepto de Pablo es una fe operante por medio de la caridad, una fe operante por el amor. Los otros textos que están citados así atestiguan exactamente la misma idea, es decir, la fe no es algo disociable del conjunto de la vida. Por eso dice entre paréntesis fe es igual a fe y vida en la mente de Pablo. Hay una fe inicial que es, si se quiere, el creer, está bien, pero ese creer está llamado a desarrollarse en la plenitud de un vivir. Y en Pablo las dos cosas van siempre unidas. Si no entendemos esto, tampoco entendemos el concepto de ser justificado por la fe tal como figuran los textos que leímos en la clase pasada. ¿Se ve? Ya son 7 y 5, ¿no? Empezamos con el 4. Bien. Un poquito más seguimos entonces. Vamos a... Bueno, el tercer término es el de justicia. Acá hay que tener en cuenta por lo menos 3 sentidos fundamentales del término justicia. En primer lugar, justicia en la tradición bíblica hace alusión a la justicia retributiva y a la equidad, ya sea tomada en el plano humano, ya sea en referencia a Dios, ¿no? La justicia se manifiesta en el justo juicio de los jueces, en la justicia de los príncipes o de los reyes, en las acciones conformes al derecho, ahí tiene una serie de citas, ¿no? La justicia equivale a la conducta recta, que es a su vez conducta conforme a la voluntad de Dios. Y el término justicia significa también en el uso hebreo del Antiguo Testamento recompensa. Recompensa o premio por el mérito. Proverbios 21:21 dice: el que va tras la justicia y la piedad hallará vida, justicia y honor. Fíjese que ahí la palabra justicia está tratada 2 veces. Primero, en relación a el que va tras la justicia, es decir, el que obra justamente, y después para referirse al premio, es decir, recibirá honor, vida y justicia. O sea que la justicia aparece también como el premio merecido por el obrar justo, ¿no? O sea, la recompensa justa. Esta sería una primera área semántica de justicia en relación con la equidad. Vemos que Pablo no ha perdido este sentido de justicia y también está en los evangelios clarísimamente. Es decir, ya sea en la esfera del vivir humano, en que esta justicia es imperfecta, porque el hombre puede obrar con esta justicia o separarse de la justicia y cometer iniquidad, injusticia, ¿no? Obrar contra el derecho. Ya sea referida a Dios, en el cual la equidad es perfecta, absoluta, infaltable. Pero ahí viene el asunto. Es solamente una parte de su justicia. No es la justicia de Dios sin más. En segundo lugar, justicia tiene otro sentido conceptual. Significa integridad, fidelidad y bondad. ¿Acaso no se trata de el obrar justo, el obrar recto? Sino que se trata más bien de cualidades interiores de las cuales dimanaría un obrar justo ordinariamente. ¿Verdad? Y es una idea que aparece sobre todo en los libros sapienciales, fíjense ustedes. La justicia como una manifestación de la bondad interior. Esta idea hace que se califiquen de justas ciertas acciones que en principio no serían
equitativas. Por ejemplo, se habla de ser misericordioso y ser compasivo como propio del justo. Ahora, la misericordia y la compasión como acciones directamente no son obras de justicia, obviamente, ¿no? Se habla de dar limosna o de preocuparse por el que no tiene como parte de la justicia, y eso directamente en forma de justicia retributiva o de equidad pura no aparecería en la línea de la justicia. Pero la justicia aparece asociada acá a otra cosa, porque lo podríamos enfocar también por el lado de una justicia distributiva, que es otro cantar y habría que ver si está en la concepción del Antiguo Testamento. Pero sí es claro que hay acciones que se atribuyen al justo en virtud de que el justo es entendido como el que tiene sabiduría y bondad. ¿Está claro? Sabe percibir que ciertas acciones que más bien se pueden atribuir a la generosidad o a la compasión o a la misericordia, forman también parte de una justicia más profunda que la justicia meramente equitativa. Esto tiene que ver con la idea y con el reconocimiento de que la justicia equitativa es la forma más imperfecta de la justicia. Que hay una justicia más profunda y mucho mayor, que tiene que ver con, insisto, la bondad, la integridad, y brota de ella. Pero esto lleva al tercer sentido, al último que voy a mencionar, que ya se sitúa directamente en la justicia de Dios, no en el hombre. Los otros dos aspectos se pueden referir tanto al hombre como a Dios como su fuente y en quien se dan perfectamente. Pero el último sentido de justicia es exclusivamente teologal, es decir, se refiere exclusivamente a Dios. Y ahí el hombre aparece frente a Dios no como el que recibe según justicia, sino el que recibe de la misericordia de Dios, que es su justicia. El primer texto que aparece allí es Deuteronomio 9.4, y en Deuteronomio 9.4 se le dice al pueblo que no vaya a pensar y que no vaya a decir nunca que la tierra a la que llega y que se le da en posesión se le da a ellos por ser justos, porque eso lo ha decidido Dios exclusivamente por su misericordia. Es decir, eso forma parte del itinerario de la historia del pueblo de Israel. Más aún, en el mismo contexto se le recuerda al pueblo que más bien en justicia no se les debe nada, porque durante todo el peregrinaje en el desierto han cometido infidelidades reiteradas y son un pueblo de dura cerviz. Entonces, que si fuese por equidad, no solo no merecerían la tierra, sino que merecerían castigo. Pero Dios le da la tierra que les había prometido, porque es fiel a su promesa, a su palabra y al bien que quiere hacer a través de ellos, podríamos decir, y ahí está la justicia. En esa misericordia está la justicia, que no es justicia de los hombres, sino justicia de Dios. Cuando Pablo compara nuestra justicia humana con la justicia de Dios en la perspectiva de la epístola a los romanos, y dice que nunca podemos ser justificados por nuestras obras, está diciendo algo que es absolutamente claro desde el punto de vista teológico, porque nuestra justicia en comparación con la justicia de Dios es nada. La justicia de Dios es, como misericordia sobre nosotros, la única que nos puede hacer justos, en alguna medida, profundamente, si la recibimos. Por eso al final, pasen a la página 6, por favor, los tres conceptos de ley, fe y justicia desembocan de alguna manera en un concepto que es capital en Pablo, el concepto de gracia, y en la epístola a los romanos especialmente. Ya hemos visto que la ley es un don de Dios a su pueblo, y si lo vemos desde la palabra de Dios, eso aparece clarísimo. Es un don creador, además. Es un don de la omnipotencia creadora y salvadora de Dios para su pueblo y para los hombres todos, porque el pueblo existe para la salvación de la humanidad, como está dicho en la promesa a Abraham, es decir, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La fe implica también un don de Dios, porque esa entrega a la palabra de Dios y esa constancia en el seguimiento con la vida de esa palabra no pueden darse sino a través de un don divino. Es decir, Abraham es padre de los creyentes, pero Abraham, creyendo,
cree porque Dios los sostiene en la fe. Entre fe y gracia hay una línea clarísima, ya si lo llevamos al Nuevo Testamento, porque la fe en Cristo es la gracia misma de Cristo. Y por último, la justicia también tiene que ver con la gracia, y si seguimos la línea que recién bosquejé muy someramente, desemboca precisamente allí, porque la justicia como equidad y luego la justicia como bondad e integridad nos llevan últimamente a la justicia como misericordia, que es la justicia de Dios. Y esa justicia misericordiosa es el amor gratuito y agraciante de Dios, de manera tal que la justicia es inseparable de la gracia. Pero ¿cómo ve Pablo estas tres cosas convergiendo en la gracia? Las ve solamente a través del misterio de Cristo. Por eso hice una flechita hacia la derecha, señalando que el concepto de gracia en Pablo es correlativo, esencialmente, de la contemplación del misterio de Cristo, en quien ve Pablo la convergencia de esas líneas que están trazadas del Antiguo Testamento y que él ve realizarse en el misterio pascual de Cristo, que salva gratuitamente a la totalidad de la humanidad. De modo que, fíjense, hay que retrotraerse a los conceptos de Pablo en el Antiguo Testamento, pero también viéndolos desde la propia experiencia de Pablo, como decíamos en la clase pasada, es decir, desde la vocación recibida por Pablo de Cristo resucitado y el descubrimiento a partir de allí del misterio de Cristo. Porque sin eso, las líneas de la revelación del Antiguo Testamento no adquieren en el espíritu de Pablo la claridad y la lucidez que solamente viene del Espíritu Santo que habita en él, ¿no? Es decir, del Espíritu Santo que le da la fe en Cristo. Pero para cerrar esta clase, voy a leer simplemente el texto de Cornelio a Lápide, el primero de los cánones sobre las cosas. Se lo cité en la clase pasada, ¿recuerdan? Las 45 reglas para entender a San Pablo. Bien. Porque una vez que nos hemos munido de estos conceptos, podemos ir al texto de Pablo, pero no basta con eso, insisto. Porque Pablo maneja los conceptos a su estilo y hace frases a su modo. Claro, según su propia mentalidad. Y esta primera regla que pone Cornelio a Lápide, a mí me parece importantísima para dejarla fijada y usarla la clase próxima. Dice así: si alguien quiere alcanzar el sentido genuino, sea el de otras escrituras, sea sobre todo de las de San Pablo, debe investigar primordialmente el fin y la intención, a saber, sobre qué, a quiénes, contra quiénes habla. Sí, por ejemplo, contra los judíos o contra los gentiles, pues su espíritu sublime y acerado, hacia aquella parte a la que se inclina, hacia ella se ve llevado vehementemente, de modo que parece caer en la extremosidad y negar el extremo opuesto. Es decir, cuando piensa en algo, cuando está concentrado en una idea, la lleva hasta el extremo y parece que se olvida de lo que se opone. No pone la cosa que equilibra del otro lado. No se esfuerza tampoco por ser equilibrado en su expresión, sino que cuando está absorbido por una idea, la lleva hasta el extremo, la agudiza según su temperamento, según su carácter mental, como dice aquí muy bien Cornelio. Así, cuando combate a los judaizantes, dice que la circuncisión no es nada y que los antiguos sacramentos han sido elementos débiles y pobres. Así, para exaltar a la caridad ante los corintios que se gloriaban del don de lenguas debe decir, ¿no? Dice que sin la caridad los demás dones no son nada ni de nada sirven. Así, para rebajar a los judíos que se fían de sus méritos, invoca la misericordia de Dios y la predestinación y dice exagerando, no del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios se apiada. De quien quiere se apiada y a quien quiere endurece. Tales cosas deben tomarse adecuadamente. Es decir, Pablo extrema, dice aquí la regla, las afirmaciones porque está concentrado en un objetivo determinado. Habla contra este, habla contra aquel, quiere poner en claro una idea y la lleva hasta el límite, la lleva hasta el extremo. Si uno la tomase literalmente, olvidándose de que la está extremando, llevaría a generar paradojas insolubles, evidentemente. Pero si uno tiene en cuenta que eso es propio de su estilo, entonces el asunto adquiere otro cariz y las ideas se pueden tomar conjuntamente y equilibrarlas. El esfuerzo de equilibrarlas lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Muy bien, suficiente por hoy.